Filosofía, arte y tecnología. Episodio 66. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy estamos con Gabriela Zaragoza para platicar acerca de un fenómeno bastante interesante que es el uso de las redes sociales como Instagram como modelos de autorrepresentación, y ella nos va a estar compartiendo parte de su investigación que realizó en un ensayo que se titula Resistiendo a la racialización, un análisis de la autorrepresentación de jóvenes afromexicanos en Instagram. Pues te damos la bienvenida, Gaby. ¿Te gustaría presentarte? Hola, soy Gabriela Zaragoza Díaz. Muchísimas gracias por la invitación y muy emocionada y agradecida de contar este proyecto que parte de mi proyecto de investigación de la maestría. Gracias, Marisol. Bienvenida. Y además, ¿sabes qué? Que en esta tercera temporada hemos estado abarcando un poquito más esta relación entre el arte y la tecnología. Sobre todo, nos ha interesado indagar un poco más en el uso de las redes sociales. Y como hemos visto, bueno, pues ya ha entrado los 2000, el uso de las redes sociales comenzó a intensificarse. Podríamos ver que también en relación con esto, pues está el desarrollo de la tecnología que ha facilitado un montón de cosas, como el hecho de poder tomar fotografías, que bueno, en este caso, pues también es tu área de expertise como fotógrafa profesional. Entiendes tú mucho de este cambio, ¿no? De poder tomar una fotografía en una cámara análoga a una digital y ahora la facilidad que tenemos con los celulares, pero que además también el uso de las múltiples apps ha generado esta idea de que cualquiera podría ser un fotógrafo, y entonces pues vivimos en un mundo donde hay un cúmulo de imágenes, donde sobre todo los jóvenes han empleado las redes sociales como mecanismos para hacer presencia, pero también podemos ver que el capitalismo ha empleado esas redes sociales y a estos jóvenes con estas inquietudes para generar mercados meta para poder vender. Lo interesante también es ver, y es algo que has estado trabajando en tu investigación, cómo el uso de las redes sociales, particularmente en este caso Instagram, también ha servido para generar otros discursos entre los jóvenes. Cuéntanos un poquito más. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Bueno, vivimos ahorita en un mundo totalmente mediatizado, ¿no? Y creo que las redes sociales, y en específicamente Instagram, creo que ha sido también una forma de resistir ante ciertos estereotipos que se nos han marcado. Y bueno, y con esto quiero decir que yo trabajo con juventudes en el aspecto de que muchas veces nada más es como un entender a los jóvenes con nada más con un cierto tipo de características, cuando realmente hablamos de juventudes porque son diferentes identidades, ¿no? Las identidades se van conformando con el paso del tiempo, con las experiencias. En este caso, me enfoqué en un colectivo que es de jóvenes afromexicanos que radican acá en la ciudad de Puebla, y se me hizo bastante interesante poder hacer pues este análisis de estos tres jóvenes. Esta investigación parte de mi investigación de la maestría, ¿sí? De esta tesis, y se hace el artículo relacionado a una de las integrantes de este colectivo, en este caso Vanessa. Se hace con una técnica de la etnografía virtual, en donde se hace un recorrido virtual sobre sus fotografías que son publicadas por ella misma en su cuenta de Instagram. Entonces, bastante interesante cómo durante este recorrido que se hace dentro de sus fotografías, ella va mostrando una serie de resistencias. Ella me cuenta en una de las entrevistas, porque si bien también hubo esa entrevista con ella para que poder reforzar un poco también lo que hay en estas fotografías y no tener esta parte también subjetiva, ¿no? Y hacer estas interpretaciones. Entonces, el hablar con ella, platicar, también a mí me abre mucho el panorama y me cuenta mucho de cómo de alguna manera es el estereotipo de la mujer negra, del cuerpo sexualizado, ¿sí? Que marca mucho también esta autora que es Pineda, en donde marca mucho esta parte de las mujeres negras, ¿no? Entonces, en el recorrido virtual que se hace, ella dice, es que no porque no me vista así, que eso es lo interesante, porque yo esperaba con esta parte, bueno, ver a ella con estas características y no. Ella marca mucho estas pautas de la cultura otaku que también le gusta muchísimo. Entonces dice, es que yo porque no me vista así, quiere decir que no siento orgullo o no esté realmente
esté dispuesta a esta parte de la mujer afromexicana, ¿no? O sea, realmente esas identidades. Entonces, yo estoy consciente de eso, de que soy una mujer afromexicana, pero mi vestimenta, toda esa parte no es necesario para mí. Entonces, yo quiero mostrar en estas fotografías lo que yo represento y cómo yo me quiero autorrepresentar. Entonces, es bien interesante que ella lo va marcando. Y además, algo que también me causa curiosidad es ver cómo precisamente, bueno, pues ahora todos estos fenómenos que se están dando a través de las redes sociales se vuelven objeto de estudio, porque es importante entender, analizar este cambio en la sensibilidad de esta sociedad actual, esta cuestión de la conformación de identidades y sobre todo también cómo entonces estas disciplinas nuevas han generado nuevas metodologías, como esta que comentas, que es la etnografía virtual. Me parece muy interesante porque en el pasado, bueno, pues una metodología quizá más tradicional obligaría a acercarte al objeto de estudio, pero ahora el objeto de estudio es un objeto mediado a través de las fotografías digitales, de las redes sociales. Y esto es interesante porque vemos que se están cruzando las disciplinas para entender estos fenómenos, como por ejemplo la estética, la comunicación y el análisis de imágenes, que me parece que también esto es un punto muy interesante, el modelo que desarrollas o que empleas para el análisis de estas fotografías. ¿Podrías compartirnos un poco más de esto? Sí, claro. Bueno, la metodología, que si bien es bastante interesante y es un reto, fue realizado por la Corona Berkin, pero yo hago esa interpretación también por medio de verlo desde lo denotativo, lo connotativo, lo dialógico. Entonces, al verlo desde esta parte del análisis, yo me doy cuenta de cómo se puede, por medio de este análisis, irse desarrollando esta forma de interpretación por medio de sus fotos. Entonces, desde lo denotativo, se ve la fotografía, o sea, qué es lo que se ve, ¿no? Lo técnico, ¿sí? Los planos, que si bien como te habías comentado al principio, yo con esta formación como fotógrafa me ha ayudado muchísimo a ver también esta parte desde la técnica, pero me doy cuenta que no nada más es importante la técnica, ¿no? Sino que también cómo ellos se están autorrepresentando y que es esta parte de lo connotativo, ¿no? Entonces, lo connotativo empieza con esta parte de cómo se están autorrepresentando. Entonces, por medio de sus fotografías, cómo están construyendo esta autorrepresentación a partir de una resignificación de su cuerpo y la aparición de diversos elementos culturales que integran esta imagen. Y de ahí, pues, es muy importante cómo desde lo dialógico, desde esta parte del discurso, empieza a haber esta resistencia hacia esa racialización. O sea, ¿qué elementos o qué ellos están construyendo dentro de sus imágenes para que estén resistiendo a esas miradas dominantes, ¿no? Como esta parte de homologar, ¿no? A estos jóvenes, que es bien importante porque a pesar de que ellos están en un colectivo, ellos conforman diferentes identidades. Entonces, uno pensaría que, bueno, son jóvenes afromexicanos, todos piensan igual, les gusta la misma música y no. Entonces, es bien interesante cómo en este caso específico de Vanessa, ella dice, bueno, a mí me gusta la cultura otaku, me gustan otras cosas, no me gusta bailar tanto, o sea, este estereotipo que siempre se ha formado sobre estas mujeres negras y en este caso fue muy, muy interesante como es un filito muy que se va desglosando así. Entonces, este análisis me permitió también ver cómo ella va resistiendo a esas miradas, ¿no? Por medio de ciertos elementos culturales que si bien da cuenta de mucho racismo que se está viviendo actualmente, ella de alguna manera está reforzando el hecho de soy esta persona, me represento así y así es como yo me siento a gustos, me siento bien con lo que me estoy autorrepresentando en estas fotografías, en esta imagen.
Y que además comentábamos es importantísimo, ¿no? Porque dentro de este contexto de la sociedad occidental, donde finalmente las redes sociales nos permiten entrar en contacto con personas de países totalmente alejados de nosotros, pues pareciera que lo que reina es una imagen hegemónica de la mujer y del hombre también occidental, blanco, donde muestran vidas perfectas, ¿no? Donde hay como toda una apariencia idealizada y que es interesante entonces que haya la presencia precisamente de los otros que han sido negados, anulados históricamente. Y que eso también es algo que me parece interesante que tú señalas en tu investigación, donde podemos dar cuenta que esto tiene un origen y que en el caso particular de México, que es donde nos encontramos, y de América en general, pues inicia con el proceso de colonización y cómo cada país pues fue moldeando o fue asimilando o rechazando las múltiples identidades que fueron, digamos que englobando pues esas primeras colonias que luego vinieron a ser países, en su mayoría repúblicas, ¿no? Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo. Entonces, es esta parte de cómo han sido invisibilizados, como tú comentas, ¿no? Históricamente. Y y yo creo que es bastante pertinente cómo ellos, de alguna manera, ahorita con la tecnología, creo que ha sido bastante, acertado, cómo ha ayudado muchísimo también como adaptar estas nuevas tecnologías, pero para a su favor, en este caso, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera ellos han encontrado en el Instagram, en las redes sociales, un vínculo, una forma de autorrepresentación, de resistir ante esas miradas hegemónicas y decir, así es como yo me autorrepresento, ¿no? Entonces creo que si hablamos históricamente, hemos visto estudios y vemos fotografías de cómo eran fotografiados o cómo estas fotografías de las personas negras siempre como al servicio del hombre blanco, ¿no? Entonces, creo que, digo, no me voy a meter como esta parte, ¿no? Pero sí creo que hemos tenido mucho esa parte de discursos. Entonces, creo que estos jóvenes, de alguna manera, han encontrado una plataforma bastante positiva para ellos y de una manera también en donde se pueda dialogar, como que esta parte de la entrevista, hablando también ya como esta parte dentro del marco de sus fotografías, este diálogo, ¿no? De la imagen junto con sus hashtags, dentro del discurso, dentro de lo que dicen dentro de sus fotografías, y pensando que nosotros podemos tener esta interpretación, pero para mí fue muy importante también hacer en la entrevista porque quería escucharlos, ¿no? Ellos tienen voz. Entonces, el hecho de que se hicieran las entrevistas era reforzar eso que estaban reflejando en sus fotografías sin caer en esta mirada de interpretación, de decir, yo creo que quiso decir esto. Entonces, es un trabajo muy fino, como yo te había comentado, de decir, no hay que caer en eso, ¿no? En esas subjetividades. Entonces, fue un trabajo bastante interesante en donde la fotografía, como menciona Sara Corona Berkin, no es el reflejo de la realidad. Es por eso que lo importante es lo dialógico, en donde en esta parte los jóvenes pues están colaborando con sus propias creaciones de fotografías, ¿no? Entonces, si bien yo no buscaba tanto como lo técnico de qué artístico era la fotografía, a mí lo que me importaba era de qué manera estaban autorrepresentando, ¿no? Las resistencias, ¿no? O sea, ante este colonialismo, ante estas miradas hegemónicas, ante toda esta parte que siempre ha sido impuesto, ¿no? Como el otro invisibilizado. Claro, y es que también hay que entender que, decíamos, pues Internet está bombardeado de todas estas imágenes donde se proponen modelos hegemónicos y lo interesante es comenzar precisamente a destruirlos, cuestionarlos, a generar otros modelos, porque finalmente hay que entender que la imagen genera una representación y esa representación también conduce a que otros se identifiquen con estas imágenes y que buscan romper como estos estereotipos. Pero también me parecería interesante que nos contaras un poquito más acerca del tipo de imágenes de los otros integrantes de, de este colectivo. Sí, claro. En este colectivo lo integran dos mujeres afromexicanas y bueno, y un hombre. Y fíjate que en el caso de una de ellas, que es Mariana, ella está muy metida en los movimientos feministas,
¿no? Muy, muy metida. Ella de alguna manera es una luchadora incansable de estos movimientos. Y, dentro de su recorrido, virtual, ella es una joven muy emprendedora, o sea, muy marcada también en la parte de la niñez, de apostarle a también visibilizar a estas comunidades jóvenes y afrodescendientes, afromexicanas, en donde de alguna manera sus fotografías dan cuenta también de un discurso bastante interesante, que fíjate que ella usa muchos hashtags que a diferencia de Vanessa, no usa tantos. Entonces, eso está bastante interesante, ¿no? Porque maneja otro discurso de, bueno, la fotografía es tan potente que, bueno, ella no lo pone tanto como la primordial los hashtags, sino que la fotografía habla por sí misma, ¿no? Ella lo refuerza más con ello. Y en el caso de Mariana, usa mucho más este discurso complementado con los hashtags y con un poco más de contadora de historias, se me hace como un poco más narrativa en esta parte. Y en el caso de Vicente también es bastante interesante, que fíjate que él maneja mucho esta parte de la corporalidad, su cuerpo negro, el cuerpo que también ha sido totalmente como el estereotipo, ¿no? Y él me comentaba mucho en una entrevista, decía, es que no me gusta, o sea, el hecho de que por ser un hombre negro, sí, siempre igual dice, es que debe de bailar bien, como estos tipos de estereotipos, ¿no? De decir, pues no, es que a mí, yo no bailo bien, ¿no? Yo no porque sea una persona negra, tengo que tener ciertas características. Entonces, Vicente también es un joven muy activo en las causas sociales. También él es mucho de esta parte del discurso en los hashtags, esta parte de reivindicar también está en la búsqueda de esa identidad, la corporalidad. En los tres se nota de diferente manera, ¿sí? Pero es muy evidente cómo el cuerpo negro está muy marcado dentro del discurso en cada uno de ellos, que si bien se muestra en las fotografías de diferente manera, para ellos es una forma también de resistir ante esas miradas dominantes y hegemónicas. Claro, y es interesante este tema del hashtag, porque hay que entender que, bueno, el hashtag es como una especie de marcador, ¿no? Que cuando uno hace una búsqueda a través de, por ejemplo, Google, que coloca una palabra, pues es mucho más fácil que salgan resultados, coincidencias con esos hashtags, ¿no? Entonces, es interesante porque se vuelven más accesibles para las personas que buscan determinada información o determinado tema. Entonces, bueno, eso marca una presencia, que también es interesante el hashtag, porque ahí se va construyendo, como tú bien lo decías, una historia o es como el complemento del título de una obra, de una pintura, ¿no? La pintura tiene un título y el título nos ayuda a tener como un señalamiento, un indicio de lo que trata la pintura. Y algo parecido resulta el hashtag, ¿no? El hashtag nos va a permitir como también tener una lectura a priori hecha por el creador o la creadora para tener como líneas, para poder leer un poco mejor la fotografía, que también hay que decirlo, hay un fenómeno interesante con esto de las redes sociales, porque a veces estamos viendo las redes sociales para entretenernos y a veces buscamos cosas, ¿no? Personas, características. Hay veces que aparecen en la página principal y lo que hacemos es scrollear. Hay un aburrimiento a veces, hay un tedio que nosotros como espectador hay ocasiones que no miramos, no fijamos la atención y que también eso implica un reto para las personas que se encuentran alimentando las redes sociales. Hacer imágenes atractivas, atrayentes, sobre todo si su finalidad es volverse tendencia, ¿no? Si se quieren volver Instagramer, pues entonces ahí hay como la necesidad de hacer imágenes mucho más atractivas, atrayentes, y creo que también el hashtag puede ser a veces provocador y que también eso busque llamar la atención, no sé cómo hayas analizado o visto esto. Fíjate que el hashtag, de alguna manera ellos lo buscaron más como buscar comunidad, ¿no? O sea, creo que el hecho de también identificarse, buscar un espacio en el cual se podrá decir estar a gusto, estar seguro, un espacio seguro en el que no te van a juzgar, en el que ellos entienden esta parte también del racismo, de las experiencias racistas que han vivido. Obviamente que creo que el hecho de hablar de racismo es un tema
bastante fuerte y delicado porque pensamos que no existe o que o ya se acabó, y no es cierto. O sea, México es un país sumamente racista. Entonces, esta parte del racismo, se me viene a la mente también a Fano, ¿no? Este autor que habla mucho de cómo se coloca la población totalmente homologadas por debajo de la línea de lo humano, es decir, que no solo involucra acciones de inferiorización, sino deshumanización. Entonces, ver desde esa perspectiva cómo se ven a estas poblaciones afrodescendientes, personas negras, se me hace un tema muy delicado. Entonces, de ahí se parte mucho también esa parte de la racialización, ¿no? Que si bien puede concebirse como una manifestación muy sutil, y cito a Campos, del racismo en donde las personas negras pues son caracterizadas y descritas a partir de estereotipos, pero todavía sigue permeando en la sociedad estos estereotipos de las personas negras, ¿no? Entonces creo que el hecho de hablar de cómo ellos toman los hashtags como una identificación y como hablar como un espacio de manera segura y de cómo ellos, de alguna manera, al hablar de estos temas, les permiten crear comunidad y sentirse seguros y decir, es que sí, sí es cierto, todavía estamos viviendo esto y cómo las redes sociales están abonando, están apoyando de alguna manera como una forma de decir, aquí estamos, ¿sí? Y aquí nos estamos autorrepresentando. Pero también en algún momento me decía Vicente, bueno, es que no es que siempre nos reunamos y hablemos de este tipo de temas, ¿no? También hablamos de otras cosas, pero sí es importante marcar mucho esta parte de cómo los hashtags también pueden crear comunidad. Es una comunidad porque, bueno, las personas y las comunidades afrodescendientes están en todo el mundo, ¿no? Y aquí en México hay personas negras, cuando todavía se sigue pensando que no hay. Entonces es un tema muy, digo, muy importante de mencionar y sí quería marcar mucho esta parte de cómo los hashtags pueden ser también una vía de comunicación y de cómo crear comunidad. Claro, y que además en el caso de México es interesante porque hay que recordar que después de haber vivido pues una serie de movimientos históricos, ha existido una transformación, porque bueno, pues así como en el resto de los países de América, pues a México también llegaron personas capturadas de África para trabajar como esclavos que se ubicaron principalmente, bueno, pues en esta zona de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, pero también hay que ver que en el norte del país hay comunidades también afro y que también en México pues surgió, al igual que en Perú, un estilo pictórico llamado el género de castas, ¿no? Donde aparecía pintura, donde se marcaba como todas estas mezclas raciales, era una especie de taxonomía, ¿no? Donde ya desde ahí, a través de la imagen, estaba encaminada a generar estereotipos, porque pues se hacía toda esta clasificación de las diferentes variantes y había como una especie de prejuicio donde señalaba para qué actividades eran mejores, ¿no? Qué capacidades tenían para desarrollar y que con el paso del tiempo, pues eso sirvió para perpetuarse. Posteriormente, ya después de la independencia y sobre todo con la revolución, pues se construyó un discurso hegemónico donde buscaba reconciliar como que todas esas identidades, anulándolas para hablar acerca del mestizaje, ¿no? Donde pues todos entrábamos en un mismo vasija donde todos éramos mestizos y se eliminaban esas particularidades tan sustanciales y que gracias a que se mantuvieron estas comunidades arraigadas a sus tradiciones, pues hoy en día es posible ser reconocidas y es algo que precisamente en este sexenio pues ha existido muchos esfuerzos, ¿no? Por reconocer a las comunidades afrodescendientes con todas sus virtudes, con todas sus cualidades, reconocer sobre todo y en específico su cultura, sus creencias, su gastronomía y que me parece que eso es algo bien importante porque le da un valor más a este país que de por sí estamos llenos de riqueza de todos tipos, ¿no? No solamente europea, sino también asiática, y se suma pues esta riqueza africana, que es lo que finalmente, bueno, pues a un país como México, al igual que otros países de Latinoamérica, ya lo decíamos, pues van conformados a construir estas identidades y que me parece interesante cómo pues ahora los jóvenes
pues ya se presentan precisamente con este orgullo, ¿no? De mencionarse o de reconocerse como afrodescendientes, que es algo que incluso ya se pregunta en los recientes censos que se han realizado en el país, ¿no? Para saber precisamente qué número de personas se reconocen como afrodescendientes. Y me parece que este ejercicio de marcar presencia a través de las redes sociales, pues contribuye aún más a reafirmar, a señalar, a recordar pues su presencia y sobre todo pues el gran aporte que realizan como miembros de la sociedad, vaya. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita también me pongo a pensar que, bueno, hablando de una de las cuestiones que también me comentaban, uno de ellos, es que, bueno, en los libros de texto, cuando te iban a hablar de personas afrodescendientes, afromexicanas, personas negras. Entonces, se hace una recapitulación y dije, no, la verdad es que no. Entonces, ya desde ahí se está invisibilizando a esa población. También es importante mencionar que ellos empiezan a descubrirse, a identificarse, ¿sí? Esa parte de sus raíces, a partir de que empiezan a ir a la universidad, ¿no? O sea, con ciertas experiencias que cada uno de ellos me cuentan, empiezan a decir, es que sí es cierto, o sea, yo tengo que buscar más sobre mi origen, tengo que reconocerme, porque no fue de la noche a la mañana, fue un descubrir, fue poco a poco, y nosotros pensamos que, bueno, ya lo sabían desde pequeños, ¿no? Y no, o sea, fue desde a partir de que ellos empezaron a estudiar la universidad, en donde fueron ciertas experiencias que dijeron, es que tengo que saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Y fue a partir de ahí que dijeron, es que qué riqueza cultural tenemos, ¿sí? Como esta reivindicación, estas identidades, que de alguna manera empezaron a entender también por qué tengo el cabello así rizado, por qué soy de tal tono de piel, ¿no? Entonces, es muy marcado y muy evidente esta parte de cómo ellos se van, de alguna manera, descubriendo. Entonces, creo que sí es bien importante que, pues, se pueda ir trabajando, que si bien las instituciones han hecho lo suyo, creo que sí hay que mencionar que ellos como colectivos, como asociaciones civiles, han hecho mucho esfuerzo. O sea, no ha sido como una tarea fácil. Entonces, creo que ellos han estado con esta parte de la lucha y muy específicamente ellos como colectivo y como jóvenes, pero individuales hablando, han hecho una parte de visibilizar estas juventudes que se encuentran en todas partes de la República, en todas partes del mundo, ¿sí? Y que pensamos que nada más hay en ciertos lugares, ¿no? Entonces creo que desde ahí se tiene que hacer un trabajo pues, muy contundente y muy enfático en cómo se tiene que hablar desde los libros de texto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y además, bueno, pues me parece que son investigaciones que están saliendo a flote, ¿no? Precisamente a partir de este cambio, de ese asimilar la identidad y que me parece muy pertinente, ¿no? Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál sería como a la reflexión personal que tú llegaste después de haber realizado esta investigación, bueno, pues ya durante 2 años que has estado trabajando, que has tenido como esta parte, no solamente en la entrevista, sino también este acercamiento teórico para comprender precisamente esta cuestión, este problema de la autorrepresentación de una identidad particular, ¿no? Que en este caso serían los jóvenes que se reconocen como afrodescendientes. Pues la verdad, primero agradecer a estos jóvenes, a Mariana, a Vicente, a Vanessa, que me hayan permitido poder platicar con ellos, porque sin ellos, sin que ellos me dieran esta confianza, no podría haber hecho esta investigación. Entonces creo que primero pensarlo desde ahí, pensarlo también como, pues que esto me ayuda también a deconstruirme, ¿no? Creo que el hecho de aprender de ellos, ¿sí? De poder investigar y seguir, poder tener otra mirada, de poder reforzar también ciertas formas y miradas de ver a estas poblaciones y que desde el análisis se pudo hacer algo bastante interesante y cómo de alguna manera las redes sociales han sido
una forma impresionante y específicamente Instagram, de cómo ellos han encontrado un espacio en poder mostrarse sin imposiciones, ¿sí? Mostrarse de tal cual como son. Y creo que esa es la riqueza, ¿no? De cómo estas redes sociales han sido muy acertadas y cómo ellos la toman para poder construir sus propias identidades, a pesar de que están en un colectivo, cada uno de ellos construye sus identidades, se autorrepresentan sin imposiciones y creo que empezar a pensar, a repensar, a deconstruirnos para poder ver el mundo desde diferentes perspectivas y la riqueza cultural y el respeto en todas las formas, en todas las formas de ver, de dialogar y de poder ser muy respetuosos con todas las comunidades. Claro, sí, también coincido contigo, ¿no? Es importante este reconocimiento porque precisamente en los otros siempre encontramos algo de nosotros. Abre esta posibilidad para una mejor convivencia, por supuesto, desde el respeto y desde el reconocimiento. Y bueno, pues te doy las gracias y estaremos compartiendo el link de tu artículo y también podemos compartir el link del colectivo, bueno, pues para que conozcan un poco más de su trabajo y del tuyo, por supuesto, como fotógrafa. Bueno, pues muchas gracias, Gaby. Hasta la próxima. Bye. Chao. Filosofía, arte y tecnología.